En la última sesión habíamos hecho un pequeño eh, tema de desarrollo que era anatomía. Vamos a hacer un pequeño review, recordar para poder enfatizar con respecto a la parte de fisiología. Debemos de tener en cuenta que la anatomía del corazón es principalmente según la función que va a determinar. El corazón tiene una función de bomba que va a propiciar que la sangre sea propulsada, dirigida de manera unidireccional desde la región cardíaca hacia la región periférica en caso de la circulación mayor, y en la circulación menor es del corazón hacia las vías o territorios pulmonares para poder realizar el intercambio gaseoso, permitir una adecuada oxigenación del mismo y pudiese realizarse la función de intercambio o claro, está bien, la función de intercambio en las vías periféricas o distales. Hay que tener en cuenta que la sangre lo que también va a generar es recolectar o captar los elementos de desecho, específicamente los relacionados a los elementos de descarte como el dióxido de carbono. El dióxido de carbono en la región sanguínea o en el torrente sanguíneo tiene dos vías. Se une a la hemoglobina y es transportada hacia la vía pulmonar para poder hacer posteriormente su, eh, su descarte, su eliminación, o este dióxido de carbono frente a la anidrasa carbónica que está dentro de lo que es una enzima que se encuentra dentro del plasma sanguíneo, va a permitir que se disocie, tengamos dos moléculas, una molécula de agua y una molécula de bicarbonato. Esta molécula de bicarbonato va a funcionar como un buffer, como un taponador frente a sustancias que tengan carga aniónica. Continuemos. Como hemos mencionado, el corazón tiene diferencias, no solamente en la irrigación hacia el sistema menor y al sistema circulatorio mayor. Las diferencias difieren también en sus cavidades. Sabemos que el ventrículo izquierdo tiene una disposición mayor en su pared de miocardio comparado con la región ventricular derecha, debido a que esta región del lado izquierdo necesita vencer una presión de apertura mayor a nivel de la válvula de la arteria aorta. Hay que tener en cuenta también que la diferencia entre la región auricular y ventricular principalmente es la presencia de los músculos papilares. En las regiones auriculares se encuentra una distribución o una apariencia más lisa. En cambio, en las regiones ventriculares, predis, predife, pre, principalmente, predominantemente, encontramos el músculo papilar. Y el músculo papilar va a tener un punto de fijación hacia las válvulas auriculoventriculares, sea del lado derecho, izquierdo, tricuspidia o mitral, que son las cuerdas tendíneas que podemos observar en esta región, que son las encargadas de no permitir que al momento de la sístole ventricular la sangre tenga un flujo retrógrado, es decir, que vaya de la región ventricular a la región auricular. Esa es su principal función con respecto a las cuerdas tendíneas. Hay que tener en cuenta que el corazón se irriga principalmente por dos arterias, que es la arteria coronaria derecha e izquierda. Principalmente durante la fase de contracción o sístole ventricular, estas arterias coronarias se encuentran contraídas, disminuyendo la perfusión sanguínea a las porciones miocárdicas. En cambio, su perfusión se da durante el proceso diastólico. Hay que acordarse también que las arterias coronarias, tanto derecha o izquierda, como se pueden observar en esta imagen, es la primera ramificación o división de la arteria aorta. Como se acuerdan ustedes también, la arteria coronaria izquierda es la responsable o encargada de realizar la irrigación de la cara anterior. En cambio,
La arteria coronaria derecha se encarga de irrigar la región posterior. Perdón, no sé por qué retornó. Hay que tener en cuenta que el principal músculo o la principal capa del corazón encargada del proceso de bomba está determinada por el músculo cardíaco, el miocardio. El miocardio está constituido o conformado por los miocitos. Los miocitos son estas células a través de esta representación gráfica en las cuales vamos a ver una célula de gran tamaño con un solo núcleo que permite el contacto entre célula y célula, y el proceso de contractibilidad es sinérgico, inmediato. Conforme se contrae un miocito, las células miocíticas adyacentes, cercanas, vencinas, realizan el mismo proceso en simultáneo. ¿Con qué finalidad? Que al realizar la contractibilidad en simultáneo propician mayor potencia, mayor fuerza en el acto sistólico. Hay que tener en cuenta que en lo que viene a ser la composición histológica vamos a encontrar o determinar, si me ayuda el cursor, el núcleo, que es casi central. Vamos a encontrar los discos intercalares, que vamos a encontrar en unión de Z, y entre lo que es la disposición de los discos intercalares, propiamente de las fibras de los miocitos, vamos a encontrar las miofibrillas. En sí que vamos a encontrar dos miofibrillas, la actina y la miosina, que van a tener íntima relación entre ambas cuando llega una molécula de ATP, que es la adenosina trifosfato, y se convierte en adenosina difosfato, la cabeza de la adenosina va a permitir a desplazar sobre la actina, y esto va a permitir el movimiento longitudinal entre ambas fibras, permitiendo la contractibilidad muscular. Hay un principio en el cual cuanto más alejados, casi que no se están tocando, mayor va a ser la fuerza contráctil que va a tener. Pero eso también tiene un punto de quiebre. Cuando estas fibras dejen de tocarse, no van a permitir tener la contractibilidad adecuada. Este es el porqué o la definición claro, está bien, la definición o la explicación de por qué un corazón con insuficiencia no va a permitir una contractilidad adecuada, ya que las fibras de actina y de miosina no van a tener ese contacto para poder desplazarse una sobre otra para permitir la contractibilidad. Hay que recordar que el miocito tiene en su interior las proteínas responsables del proceso de contractilidad y relajación. Estas fibras son las fibras de actina y de miosina. Estas proteínas se disponen de manera entrelazada, contiguas, como menciono. El responsable del mecanismo, tanto del proceso de contracción y relajación, es una molécula de calcio. Y aquí quiero que tomen especial énfasis. Perdón. El calcio es el responsable de que la actividad contráctil sea mayor. Y esto lo vamos a ver en el potencial de acción más adelante. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos una representación gráfica en la cual vamos a ver la fibra de actina en íntima relación con la miosina. La porción que está en contacto de la miosina con la actina es la cabeza, en la cual tiene contacto con el adenosina trifosfato, se convierte en ADP y esta permite el desplazamiento en todo su recorrido longitudinal de la actina para realizar el acortamiento de las fibras y realizar el proceso de contractibilidad. Entonces, hemos hablado con respecto a la contractibilidad y cómo se realiza. Volvamos a recordar un poco con respecto a cómo es el proceso fisiológico de bomba de la circulación menor y la circulación mayor. La sangre proveniente de las regiones distales periféricas retornan hacia el corazón a través de la vena cava superior y la vena cava inferior. Esta sangre desoxigenada
llega hacia la aurícula derecha. Se realiza el proceso de contractibilidad auricular y por un efecto de aumento de presión, la sangre proveniente de la aurícula derecha llega a las porciones ventriculares, específicamente a la ventricular derecha. Se realiza el proceso de diástole, relajación ventricular, se realiza el llenado y llega un momento en el cual el corazón se ha distendido y hace este proceso también de las fibras de actina y miocina y va a realizar el proceso de contractibilidad. Cuanto va aumentando la presión intraventricular del lado derecho, se procede a realizar el cerrado de la válvula auriculoventricular. En esta fase se realiza la contracción isovolumétrica. Aumenta la presión intraventricular, pero no aumenta el volumen. Por eso se considera que es una contracción isovolumétrica. El ventrículo del lado derecho aumenta más la presión intraventricular que permite la apertura de la válvula pulmonar ubicada en la base de la arteria pulmonar. Con este fin, la sangre pasa de la parte ventricular a la arteria pulmonar. Cabe mencionar que esta sangre es desoxigenada, es decir, que sus valores de concentración de oxígeno son mínimos a comparación de la otra parte. A diferencia, se encuentra una mayor concentración de dióxido de carbono. Pasan hacia el territorio del sistema respiratorio, específicamente en la región del lobulillo o el acino lobular, se realiza el intercambio. Tenemos el lóbulo o el acino pulmonar y con íntima relación con las regiones capilares se hace el intercambio gaseoso. La sangre que retorna del territorio pulmonar está oxigenada, rica en concentración de oxígeno con poca o casi disminuida concentración de dióxido de carbono. Retorna al corazón a través de las venas pulmonares. Al igual que el lado de la aurícula derecha, la aurícula izquierda realiza la contracción. Hace el mismo proceso. Por un aumento de la presión, la sangre en la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo. Hace el proceso de diástole, las fibras hacen el proceso de contractibilidad, se hace un proceso de contracción isovolumétrica por parte del ventrículo izquierdo, aumentando la presión hasta realizar la apertura de la válvula aórtica que se encuentra en la base de la arteria aorta. Con esta presión se vierte la sangre hacia el contenido de la arteria aorta, delimitando dos cosas: la fracción de eyección y el volumen de eyección. Ambos van a permitir que se mantenga primero la tensión que se va a generar a nivel del capilar o de la arteria aorta para mantener un flujo unidireccional hacia regiones periféricas. Segundo, que cuando va disminuyendo la presión se cierra la válvula aórtica, realizando que no haya un flujo retrógrado hacia el ventrículo del lado izquierdo. Entonces la sangre así se va a ir transportando. Después de que salga por la arteria aorta, el primer lugar donde va a ir son por las arterias coronarias, irrigar el corazón. Posteriormente van a haber ramificaciones que van a dirigir la sangre hacia la región cefálica, la región torácica, abdominal y donde se requiera. La sangre, posterior a hacer el intercambio gaseoso en las células que lo requieran, van a tener sus elementos de desecho, va a captar el dióxido de carbono, se convierte en sangre desoxigenada a través de las venas y vuelve a reiniciar el sistema, retomando a través de la vena cava superior e inferior e ingresando nuevamente por las regiones auriculares derechas. Entonces, por tal sentido, esta
condición de que el ventrículo izquierdo ha generado tanta presión de apertura de la válvula aórtica, se hace una distensión de las paredes de la arteria aorta, y como sabemos que en la túnica media tenemos fibras elásticas, permiten una compliance, una distensibilidad, y retorna nuevamente a su normalidad, genera el efecto de propulsar la sangre de manera unidireccional. Este efecto que se va a ver en todo el trayecto de las arterias es el principio que se utiliza tanto para la determinación, la cuantificación de la presión arterial como la del pulso. Hay que tener en cuenta que el pulso es el desplazamiento de la sangre hacia las regiones delante que forman una onda de presión que expande las paredes de las arterias y que se pueden palpar o identificar. Y la presión es meramente por un efecto sonoro que se realiza durante el proceso de la sístole y de la diástole. El primer ruido audible relaciona la presión sistólica y el último ruido audible es la presión diastólica, perdón. Hay que acordarnos que todo proceso mecánico siempre está antecedido de un proceso eléctrico. Y para tal sentido, cabe recalcar o que ustedes recuerden el sistema de conducción a nivel del corazón. En la aurícula del lado derecho tenemos dos nodos muy importantes: el nodo sinoauricular y el nodo aurículo-ventricular, que son los responsables de generar impulsos eléctricos para poder determinar a qué frecuencia o a qué ritmo va a latir el corazón. El marcapaso natural del corazón es el nodo sinoauricular, el cual va a generar una descarga de 60 a 100 descargas por minuto para determinar un latido de 60 a 100 latidos por minuto. De lo que viene a ser el nodo sinoauricular y la pasada hacia el nodo auriculoventricular son por milésimas de segundo, pero esto solamente determinaría la contractibilidad de la región auricular derecha. Existe un haz de Bachmann que se dirige hacia la región auricular izquierda, permitiendo la contractibilidad tanto de la región de la aurícula derecha como de la aurícula izquierda de manera simultánea. Perdón. Una vez que el impulso eléctrico llegue hacia el nodo auriculoventricular, se internaliza o se interioriza hacia el septo interventricular, en la cual toma la denominación de haz de His. Por todo el septo interventricular se va a dividir el haz de His, rama derecha, rama izquierda, que determina la contractibilidad del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo respectivamente. Y en las porciones más distales, en el ápex, estarán las fibras de Purkinje. Cada uno de estos segmentos o áreas topográficas que hemos mencionado van a determinar un impulso de sus actividades eléctricas si es que cada uno de ellos se ven afectados de manera simultánea. Si el nodo sinoauricular no puede realizar sus descargas de 60 a 100 descargas por minuto, quien toma la batuta es el nodo aurículo-ventricular. Si el nodo aurículo-ventricular no puede, lo hace las de His. Si no puede las de His, se realizan por las fibras de Purkinje. Hay que tener bastante importancia en esta región porque las patologías o la fisiopatología de actividades arrítmicas o trastornos en el ritmo se pueden deber también a un nodo aberrante o externo que hace un ciclo de preexcitabilidad en este sistema de conducción que hemos mencionado. Entonces, hay que tener en cuenta y recordar que el latido cardíaco se origina en el nodo sinoauricular, o también conocido como nodo SA. Es un sistema de conducción cardíaco especializado. Debemos de tener en cuenta que los marcapasos cardíacos, en caso fallase el nodo sinoauricular, está el nodo auriculoventricular, las vías auriculares internodales, que son las bandas, bandas de Bachmann, Kenbach o Trollel. Las subsecuentes vienen a ser el haz de His y sus ramas,
tanto la rama derecha como la rama izquierda que hemos mencionado. Y por último está el sistema de Purkinje. Todo lo que estamos mencionando, aquí lo vemos en la representación gráfica, en la cual vemos la aurícula del lado derecho, tenemos el nodo sinoauricular, el nodo aurículo-ventricular, la internalización o interiorización del sistema de conducción a través del septo o la región interventricular, en la cual va a determinarse las de His. Inmediatamente se dividen en la rama izquierda y derecha a través del septo interventricular. Y en las porciones del ápex o la punta del corazón encontramos las fibras de Purkinje. Entonces, aquí tenemos una representación gráfica. ¿Por qué es tan importante que ustedes se den cuenta de esto? Porque en la clase posterior que vamos a ver de fisiopatología, pueden haber aquí nodos aberrantes que generen una extrasístole, o aquí puede haber un bloqueo. Si no han interiorizado cómo es el sistema de conducción, va a ser un poco difícil entender la fisiopatología. Entonces, hablemos con respecto al sistema de conducción. Los potenciales de inducción inicialmente se originan a nivel del nodo sinoauricular. El impulso se traslada o se pasa inmediatamente hacia el nodo auriculoventricular. Pero aquí quiero que sigan el cursor, por favor. Conforme van pasando a través de los nodos auriculoventriculares, este mismo impulso viaja a través del haz o la fibra o la banda de Bachmann para poder realizar la contractibilidad de la región de la aurícula derecha conjuntamente con la aurícula izquierda. Entonces, llega hacia la región del nodo aurículo ventricular, continúa por la parte del sistema de conducción, se interioriza a través de las de His y se divide en sus regiones de su rama izquierda y derecha de los fascículos de las de His, y que se continúan en las regiones periféricas o distales hacia la región de las fibras de Purkinje. El potencial de acción se propaga desde el lado interno al externo en las regiones del miocardio ventricular. Se contraen los ventrículos y eyectan la sangre hacia las vías o los sistemas tanto del sistema circulatorio menor o mayor, dependiendo del cual estemos observando y evaluando. Hay que acordarnos con respecto a esta región que los potenciales se originan principalmente en el nodo sinusal. Las contracciones auriculares adyacentes de las aurículas, tanto derecha e izquierda, se deben a la facilidad que existe en la comunicación conductiva de los haz internodales y lo que viene a ser el haz de Bachmann. Posteriormente, llega este impulso eléctrico al nodo auriculoventricular, se interioriza hacia la región interventricular a través de las de His, se divide en su rama derecha o izquierda y posteriormente hacen las fibras de Purkinje. Acá ya estamos presentando una tercera imagen con respecto al sistema de conducción. De lo que vamos explicando con respecto al sistema de conducción, ¿algo no quedó en claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Sino para continuar. ¿Alguno de los participantes tiene alguna duda? Si no, continuaríamos. Frente al hecho de que no existe duda o pregunta, continuamos. Entonces, estamos hablando de actividad eléctrica y toda actividad eléctrica se debe a un potencial de acción. En este caso, el potencial de acción está determinado por el pasaje de moléculas químicas a través de la membrana del miocardio o el miocitio.
Debemos de entender que el potencial de acción viene a ser así. Tenemos una fase 0, una fase 1, una fase 2, una fase 3 y una fase 4. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Vamos a verlo a continuación. Pero tenemos que tener en cuenta que estas variaciones van a generar un potencial eléctrico que va a estar cuantificado en milivoltios y va a tener una durabilidad o una duración en milisegundos. La fase 0 viene a estar determinada por la apertura de los canales de sodio, por lo que difunden hacia el interior de la célula. La llegada hacia hasta un tope máximo en la cual va a superar los 0 milivoltios va a permitir en sí que lo que es los canales se cierren por saturación de los canales de sodio. Se aperturen los canales de potasio con un flujo lento hacia afuera de este ion o este elemento químico hacia su exterior. Ahora, vamos a tener en cuenta que posterior a ello, se va a realizar un proceso de meseta por la apertura de los canales de calcio. Y esta es la fase, esta fase se caracteriza por una gran concentración de calcio, lo que prolonga la duración del potencial de acción y también genera mayor fuerza de contractibilidad. La fase 3 hay un flujo más rápido de potasio al exterior de la célula, lo que provoca un proceso de hiperpolarización en la membrana. Esto dificulta o imposibilita que se vuelva a generar otro potencial de acción. Posteriormente, en la fase 4, la membrana regresa a su estado de reposo, permitiendo que recupere nuevamente sus valores de voltaje de menos 90 milivoltios y que otra vez inicie el proceso de los potenciales de acción, realizando nuevamente la apertura de los canales de sodio para poder ingresar nuevamente esta molécula al interior de la célula y se repite este ciclo. Todo lo que estamos mencionando, aquí lo tenemos. Vamos a detallar. Comienza la fase 0, en la cual se aperturan los canales de sodio, lo que permite la difusión de sodio hacia el interior. Ingresa sodio al interior del miocito. Se caracteriza llegando hasta la saturación de los canales de sodio y permite que se cierren. Se aperturan los canales de potasio lento, lo cual permite que el potasio salga hacia el exterior. En la fase 2, como se puede observar aquí según el cursor, vamos a tener la formación de la meseta propiamente por los canales de calcio que se aperturan, lo que prolonga la duración del potencial. Y cuando se llega a la fase 3, se realiza una apertura más rápida de los canales de potasio, provocando una hiperpolarización, haciendo que no se genere un nuevo potencial de acción. Y en la fase 4, aquí como podemos observar, la membrana regresa a su estado de reposo. Veamos con respecto a la velocidad de conducción del tejido cardíaco. El nodo sinoauricular o el nodo sinusal va a tener una velocidad de conducción de 0.05 metros por segundo. Las vías auriculares o las internodales van a tener una velocidad de conducción de 1 metro por segundo. Lo perteneciente al nodo auriculoventricular va a tener una velocidad de conducción de 0.05 metros por segundo. El haz de His va a tener una velocidad de conducción al igual que las vías auriculares, que es de 1 metro por segundo. El sistema de Purkinje va a tener una velocidad de conducción de aproximadamente 4 metros por segundo y en el músculo ventricular su conducción va a estar determinada por una velocidad de 1 metro por segundo. Entonces, ya hemos mencionado con respecto a los potenciales de acción, vamos a ver en qué consiste el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco va a estar determinado por dos fases, una fase sistólica y una fase diastólica. ¿En qué consiste la fase sistólica y la fase diastólica? La fase sistólica, clásicamente considerado por el proceso de contractilidad, contracción, y la diastólica de relajación. Por tal sentido, conforme la sangre va llegando hacia la región de la aurícula,
va a permitir que aumente el volumen, va a generar una apertura por aumento de presión de las válvulas auriculoventriculares pasándose a la región ventricular, produciéndose ahí, como vemos, la diástole ventricular. Se hace el proceso de la diástole ventricular, se va a realizar el inicio de la contractibilidad, que es la sístole ventricular, y ahí vamos a tener la sístole ventricular, que es la contractibilidad isovolumétrica, aumentando las presiones y generando que venzan la resistencia de apertura de las válvulas pulmonares y las válvulas aórticas, y así propiciando el paso de la región ventricular a la región pulmonar o a la región sistémica. Entonces, aquí vamos a observar la sangre retorna a la región cardíaca a través de la vena cava superior, la vena cava inferior. Se realiza, hay una manito arriba, Adolfo Ceballos. Tiene la palabra, señor Adolfo Ceballos. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Qué gusto escucharlo. Quería hacer una pregunta que quizás no, de repente pueda ayudarme con esta duda que tengo. Yo, en el cuadro anterior se ve claramente que ingresa al diástole, ¿no? Luego pasa al proceso del sístole, ¿no? Donde se aperturan las dos venas, eh, se me fue de la cabeza, pero veo que hay otro diástole ventricular más, o sea, un diástole auricular y el otro ventricular. Entonces, ¿serían dos diástoles y un sístole? Lo que sucede es que mientras se está haciendo la fase diastólica auricular, inmediatamente en la región ventricular se está haciendo la sístole. Y Simultáneamente. simultáneamente, porque todo es por manejo de presiones. Si la región auricular está recibiendo sangre, lo que sucede es que su presión va a ir aumentando, va a generar dilatación de la región auricular. Y para permitir que toda la sangre retorne efectivamente, el ventrículo debe estar cerrado, no permitir que la sangre pase. Claro. Cuando ya la capacidad total de la región auricular recobró la sangre de la región periférica, lo que hace es en la aurícula hacer una contractibilidad. Al aumentar esta presión en la región auricular, se apertura la válvula auriculoventricular y la región ventricular hace el proceso diastólico de relajación para recibir la sangre proveniente de la aurícula. La aurícula hace la contractibilidad para vertir toda la sangre auricular a la región ventricular. Y cuando la región ventricular ya llegó a recuperar toda esta sangre, inicia el proceso de contractilidad, que es la fase sistólica ventricular, hace la contracción, y esta sangre ya no va a retornar a la región auricular, sino se va Claro. o a la arteria pulmonar o a la arteria aórtica. Entonces, son en simultáneo, pero solamente que durante lo que está viendo la sístole auricular, se realiza la diástole ventricular y se van alternando para permitir que la sangre viaje y se direccione de una sola manera, unidireccional. Ya, y entonces cuando vemos en un electrocardiograma y vemos la pulsación y solamente vemos un sístole y un diástole, es simultáneamente lo que está ocurriendo en el proceso diastólico, vamos a decirlo. Claro, lo que sucede en el electrocardiograma, y ahora lo vamos a ver de repente un poco más adelante, las ondas PET pertenecen al proceso de despolarización auricular. El complejo QRS a la parte ventricular y a la repolarización ventricular pertenece a la onda T. Van alternándose. No se ve la repolarización auricular porque se ve tapada o camuflada por el complejo QRS, que como tiene más fibras musculares, va a tener más potencial de acción y lo que se va a trazar es la parte ventricular. Listo, profesor. Ya le entendí bien. Muchas gracias, Correcto. doctor. Gracias a usted más bien por su pregunta. ¿Alguna otra consulta o pregunta por parte de los participantes o estudiantes? Correcto, entonces, un momento, permítanme.
Ya está. Así. Entonces, estuvimos mencionando cómo viene a ser el ciclo cardíaco, cómo se ve el proceso sistólico y diastólico. Continuemos. Existe, como mencionamos, los fenómenos mecánicos a través del ciclo, en los cuales vamos a ver las fases diastólicas, que es el proceso de relajación receptivo de la sangre hacia el corazón, y los procesos sistólicos auriculares y ventriculares. Todo tiene que ser de manera congruente, en simultáneo, pero respetando, porque si se realiza la contractibilidad tanto de la región auricular como la región ventricular, la sangre dentro de estas cavidades sería virtualmente cero o inexistente. En tal sentido, la sangre que se le va a ofrecer a la región de la arteria aorta o la arteria pulmonar también sería cero, no permitiendo un adecuado intercambio gaseoso y no hubiera un aporte de oxígeno a las células que lo requieran. Entonces, vamos nuevamente con la representación gráfica. Tenemos la presentación diastólica, la relajación, durante lo que podemos observar la sangre proveniente de la región periférica distal llegan a través de la cavidad, a través de las venas cavas superior e inferior a la cavidad auricular derecha. En cambio, las provenientes del territorio pulmonar a través de las venas pulmonares hacia la región de la aurícula izquierda. Se produce la sístole auricular que permite que la sangre que están en las regiones auriculares pasen a las regiones ventriculares. Y posteriormente se realiza el proceso de contractibilidad de la región ventricular para que la región del ventrículo derecho genere el pasaje de sangre hacia la región de la arteria pulmonar y que del ventrículo izquierdo pase hacia la región de la arteria aorta. Entonces, hablemos con respecto a la sístole auricular. Es la contracción auricular que impulsa la sangre de manera unidireccional desde la región de las aurículas a los ventrículos. La contracción del músculo auricular estrecha los orificios de las venas, tanto de la región de la cava superior e inferior y de las pulmonares, dificultando que la sangre tome un flujo retrógrado y regrese. Lo único que realiza o genera esta contractibilidad de la sístole auricular es la apertura de las válvulas auriculoventriculares, que es la válvula tricuspidia y la válvula mitral. En cambio, en la sístole ventricular, al principio las válvulas auriculoventriculares se cierran, propiciando o iniciando el proceso de contracción isovolumétrica en la cual va a durar aproximadamente 0.05 segundos. Lo único que va a determinar esto es un aumento con respecto a la presión intraventricular para poder vencer la presión de apertura tanto de la región de la válvula aórtica como de la válvula pulmonar. Se debe de tener en cuenta que la presión de apertura de la válvula aórtica está en 80 milímetros de mercurio y de la válvula pulmonar es de 10 milímetros de mercurio, con lo cual esto se va a realizar la apertura una vez se venza o sobrepase estas presiones. Cuando la válvula aórtica y pulmonar se abren, inicia la fase de expulsión ventricular, que es una primera fase de inicio rápido y que va enlenteciéndose según progresa el proceso o la fase sistólica. La presión máxima ventricular son de 120 milímetros de mercurio en la región del ventrículo izquierdo y en la de la región del lado derecho va a ser de 25 milímetros de mercurio. Y aquí está la explicación de por qué las fibras musculares son distintas tanto de la cavidad ventricular derecha e izquierda, porque dense cuenta que la del lado izquierdo necesita generar mayor presión, por tal motivo
sus fibras musculares están aumentadas o hipertrofiadas. No quiere decir que sea una condición patológica, sino que es la adaptación normal y por tal sentido han aumentado de volumen esta región. Hablemos con respecto a la cantidad de sangre que se expulsa o se dirige de la región ventricular hacia la región de la arteria aorta en cada latido. Aproximadamente son de 70 a 90 mililitros. El volumen ventricular final de la diástole, al final de la relajación, ¿cuánto es la capacidad máxima de almacenamiento del ventrículo? Es de 130 mililitros. Por tal motivo, sabemos que la sangre que permanece en la región ventricular al final de la contracción es de 50 mililitros. No quiere decir que el corazón, luego de realizar el proceso de contracción, la cavidad se queda vacía o en cero. Y esto va a ser el volumen ventricular al final de la diástole. Vamos a ver que la fracción de expulsión es cercana al 65%. Con respecto a la fase diastólica, una vez el músculo ventricular se contrae por completo, la presión ventricular que iba en descenso cae más rápido. Se cierran las válvulas aórticas y pulmonares para no permitir el flujo retrógrado desde estas estructuras hacia las regiones ventriculares. Después del cierre de la válvula, la presión continúa en descenso rápidamente durante el periodo de relajación ventricular isovolumétrica. Esta relajación termina cuando la presión ventricular desciende más o por debajo de la presión auricular y de las válvulas auriculoventriculares, lo cual propensa también a través de la apertura de ellas mismas, lo cual en su posterior permite el llenado ventricular. El llenado de esto es rápido, luego se hace más lento conforme se aproxima la sístole ventricular. La presión auricular en aumento después de la fase final de la sístole ventricular hasta que las válvulas auriculoventriculares se cierren. Luego cae y se eleva despacio, otra vez hasta iniciar el proceso de la sístole auricular. Entonces, antes de pasar a explicar esta imagen, ¿quedó claro con respecto a la sístole y a la diástole que hemos mencionado hace un instante? ¿O hay alguna duda? Señorita Liz, ¿tiene la manito arriba? Doctor, entonces por lo que acabo de entender, no sé si es así, pero entendí que en las aurículas, mientras se esté dando la diástole, para la recepción de la sangre, en el ventrículo va a estar dándose la sístole para que no haya, para que digamos que se cierren las válvulas auriculoventriculares, ¿verdad? Claro, Y de esa manera va a dar en ambos corazón derecho e izquierdo. corazón derecho, izquierdo y también que se respete que no haya un flujo retrógrado auriculoventricular. Ah, ya, entonces está bien, sí, no, doctor. Sí, Ok, gracias. gracias a usted, señorita. ¿Algún otro participante que desee formular alguna pregunta o consulta, sino para continuar? Entonces, frente al escenario de que no hay más consultas, continuemos. En esta imagen vamos a ver la porción de la sístole específicamente relacionada a la contracción ventricular isovolumétrica. Esta sístole ventricular va a ser el cierre de la válvula auriculoventricular, válvula tricuspidia y mitral, en la cual va a ir aumentando la presión interna de ambas cavidades ventriculares con la finalidad de aperturar las válvulas pulmonar y la válvula aórtica. A forma de feedback para poder ver si están atentos y lo han entendido, ¿qué presión tiene que vencerse o cuánto de presión se tiene que vencer para la apertura tanto de la válvula aórtica como pulmonar? ¿Quién me puede mencionar, por favor?
Mencionó que la pulmonar era 10 milímetros de mercurio y la aórtica era 80 milímetros de mercurio. Muchísimas gracias, señorita. Correcto, como menciona su colega, se tuviera que vencer una presión de 10 milímetros de mercurio para que la sangre proveniente del ventrículo derecho vaya al territorio pulmonar. En cambio, del ventrículo izquierdo pase al territorio sistémico, se tiene que vencer una presión de aproximadamente 80 milímetros de mercurio. La finalidad de llegar a esto es a través de la acción de la contracción ventricular isovolumétrica. Una vez que se vence estas presiones, sea del lado derecho o del lado izquierdo, se procede a la expulsión ventricular, en la cual la sangre proveniente de la región ventricular derecha pasa al territorio pulmonar para poder realizar el intercambio gaseoso, que la sangre desoxigenada se convierte en sangre oxigenada. Y que en el territorio del ventrículo izquierdo, esa sangre que es rico en oxígeno oxigenada, pase al territorio sistémico y llegue hacia los lugares donde lo requieran. Para tal sentido, en la fase de contracción isovolumétrica, deben de acordarse que las 4 válvulas están cerradas. Las válvulas auriculoventriculares, tricuspide mitral cerrada y la válvula aórtica y pulmonar cerrada o las semilulares cerradas. En la fase de expulsión ventricular, sabemos que la que siguen cerradas son las auriculoventriculares y la que se aperturan son las válvulas semilunares. A forma de feedback nuevamente, ¿qué volumen se encuentra en la contracción ventricular isovolumétrica? ¿Se acuerdan? Lo mencionamos hace un instante. ¿Se acuerdan que habíamos dicho cuánto recibe el ventrículo en su totalidad? ¿Cuánto logra propulsar y cuánto se queda al final de la sístole? El ventrículo recibe o tolera hasta una totalidad de 130 mililitros. ¿Propulsa cuánto? ¿Se acuerdan? ¿Quedó claro eso o no lo entendieron? A ver, para que nuevamente aquí puedan verlo. ¿Qué pasé? La cantidad de sangre que expulsa el corazón es de aproximadamente 70 a 90 mililitros. Y esto lo podíamos ver en la fase de expulsión ventricular. En la contracción isovolumétrica vamos a tener un volumen de aproximadamente de 130 mililitros. Y al final de la fase sistólica, el corazón o específicamente la región ventricular se queda con 50 mililitros. Por favor, tomen apuntes o acuérdense o interioricen ello. Es muy importante porque en preguntas de fisiología usualmente preguntan así como les he mencionado. Con respecto a la fase diastólica, vamos a mencionar que existe la relajación ventricular isovolumétrica, en la cual tanto las válvulas auriculoventriculares como las semilunares también se encuentran cerradas. Y hay que acordarse que como esto es un proceso que se inicia después de la sístole, el volumen que se encuentra dentro de las regiones ventriculares es de ¿cuánto? Hace un ratito lo acabo de mencionar. 130 es acá, en la fase sistólica. Pero en la fase diastólica, ¿con cuánto se queda el ventrículo luego de cada latido? Con 50 mililitros, doctor. Correcto, muchísimas gracias. 50 mililitros, o sea, en la fase de relajación ventricular isovolumétrica, el corazón en esta región se encuentra con 50 mililitros en la región ventricular. Posterior, cuando ya empieza a recibir el corazón, específicamente la sangre proveniente de la región periférica y de la región pulmonar o del territorio pulmonar,
va a proceder a hacerse el llenado ventricular conforme va aumentando el volumen en la región auricular y la región auricular también haga su proceso sistólico. Entonces, hay que acordarnos que en esta primera parte del llenado ventricular, no sé si pueden observar el cursor, vamos a tener aperturados o abiertos las válvulas auriculoventriculares, permitiendo que la sangre de la región auricular llegue hacia la región ventricular. Esto va a ser un llenado rápido en una primera instancia. Y vamos a tener las válvulas semilunares cerradas para evitar que la sangre que está llegando a la región ventricular pase hacia las regiones de la arteria aorta o la arteria pulmonar, o haya un flujo retrógrado de la parte de la arteria aorta y la arteria pulmonar hacia la región ventricular. Posterior, se va a realizar una contracción realizando el cierre con respecto a las válvulas siguen siendo, no producen cierre, siguen cerradas las válvulas las válvulas sigmoideas, y lo que va a estar aperturado viene a ser las válvulas auriculoventriculares. Esto va a estar propiciado propiamente con la contracción auricular para poder permitir que el ventrículo se llene totalmente. Entonces, al inicio de la contracción ventricular isovolumétrica tenemos 130 mililitros y al final del llenado ventricular, ¿con qué volumen se queda el ventrículo? De 130 mililitros, ¿verdad? El llenado sí. Continuemos. Hay que tener en cuenta que durante la fase diastólica se va a llenar las regiones auriculares, permitiendo que la sangre llegue a estas regiones. Pasa y se realiza la sístole auricular, durante la cual se hace contracciones de estas mismas regiones, permitiendo el llenado ventricular, que en una primera etapa es un llenado rápido. Continuemos con ello. Se realiza lo que es el llenado y por la contracción de las regiones auriculares, lo que se va a generar es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, iniciando la sístole ventricular, en la cual se va a realizar una contracción isovolumétrica, que no va a haber un aumento de volumen, sino lo que va a haber es un aumento de la presión interna de la región ventricular, con la finalidad de superar la presión de apertura de la válvula pulmonar y de la válvula aórtica. La válvula pulmonar tiene una resistencia de 10 milímetros de mercurio y la aórtica tiene de 80 milímetros de mercurio. Cuando se llega a vencer, se produce el proceso de la eyección ventricular. Nuevamente, entonces, un poquito de revisión con respecto a la parte histológica. Vamos a revisar propiamente lo que es perteneciente a la región ventricular. La sangre tiene gran contacto, continuidad con la región del endocardio, que va a estar relacionada a lo que son los músculos trabeculares, los cuales van a estar relacionados a las válvulas auriculoventriculares a través de las cuerdas tendíneas. Debajo de esta capa, en dirección externa, o hacia afuera, por decirlo así, vamos a tener una gran capa que va a ser el miocardio, que es el músculo cardíaco, el encargado de la actividad contráctil del corazón. Más hacia lo externo, tenemos lo que es la región perteneciente a lo que es el pericardio, que es la parte que va a recubrir, va a permitir que el corazón no tenga un efecto traumático de roce en cada latido. Hay que acordarse que también la parte del pericardio va a tener una cavidad, un espacio virtual en la cual va a estar aproximadamente de 5 a 30 mililitros, que va a ser un líquido claro que va a lubricar el corazón, va a permitir que durante cada contractilidad no haya un roce o un efecto traumático. Cuando sobrepasa este volumen puede generar un proceso de taponamiento cardíaco
ya sea por procesos autoinmunes que generen mayor transudado y que aumente el líquido, o también por efectos neoplásicos o de trauma. Si fueran procesos neoplásicos, va a haber proceso de un hemopericardio, donde en vez de ver un líquido claro, va a haber un líquido hemático. Y si es proveniente a un trauma o una lesión, puede ser proveniente de una lesión de la arteria coronaria, una lesión perforante que haya perforado alguna región ventricular y que la sangre esté llegando hacia la región del pericardio. También haciendo este mismo efecto, un efecto de tamponamiento, no permite un adecuado llenado tanto de la región ventricular y así también permite o dificulta o disminuye la fracción de eyección o el volumen de eyección. Con respecto a la duración del ciclo cardíaco, debemos de tener en cuenta que esto va a variar con respecto a la duración del ciclo cardíaco frente a la frecuencia cardíaca. ¿En qué sentido? Si tenemos una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto, su duración de ciclo va a ser alrededor de 0.80. En cambio, si tuviéramos una frecuencia cardíaca de 200 latidos por minuto, su duración de cada ciclo va a acortarse a 0.30. La fase sistólica, que en una frecuencia normal va a ser de 0.27, se sigue acortando a una fase de 0.16. La duración del potencial de acción también se ve acortado o disminuido, que pasa de 0.25 a 0.15. Con respecto a su periodo refractario, donde no puede generarse otro potencial de acción, también se ve disminuido. Por tal sentido, las frecuencias cardíacas elevadas, específicamente las taquicardias, están muy relacionadas a un efecto de excitabilidad por un nodo aberrante. Con respecto a la duración del periodo refractario relativo, va a ser menor también, en la cual vamos a ver de 0.05 a 0.02. Y la duración de la fase diastólica en una frecuencia cardíaca normal va a ser de 0.53 a un proceso de 0.14. Hablemos con respecto a los ruidos cardíacos. Estos van a estar determinados, son normales encontrar primer y segundo ruido. El primer ruido va a ser generado por las vibraciones producidas al cierre súbito de las válvulas auriculoventriculares al principio de la sístole ventricular. La duración usualmente es de 0.15. El segundo ruido se origina por las vibraciones relacionadas al cierre de las válvulas sigmoideas o semilunares, que son la válvula aorta y la válvula pulmonar. Justo después de la fase final con respecto a la fase final de la sístole ventricular. Hay que tener en cuenta que esto va a durar aproximadamente 0.12 segundos. Ruidos patológicos van a ser considerados el tercer y cuarto ruido. El tercer ruido se puede escuchar en muchas personas normalmente, pero casi siempre es a la diástole. Este coincide con el periodo de llenado ventricular y quizás se debe a las vibraciones producidas por las entradas de apertura de sangre. Esto se va a ver específicamente en un proceso de estenosis. Se caracteriza en ese hallazgo. Con respecto al cuarto ruido, muy rara vez se oye en los adultos normales, se escucha justo antes del primer ruido, cuando la presión auricular es más alta, o si la región ventricular es rígida, en este caso, en caso de una fibrosis por alguna cicatriz en consecuencia a un infarto agudo de miocardio. Tal vez se deba a un llenado ventricular y raras veces se oye o se escucha en adultos normales. Entonces, para tal sentido, debemos de tener en cuenta que el volumen latido y la relación con frecuencia cardíaca minuto va a determinar el gasto cardíaco. Mecanismos de regulación con respecto al sistema cardiovascular. Se tiene un mecanismo regulatorio autónomo que es a través del sistema de conducción, que va a mediarse a través del nodo sinoauricular, nodo auriculoventricular, las de His, la rama izquierda, la rama derecha y sistema de Purkinje. Conforme va agotándose, disminuyendo o teniendo alguna patología, va tomando la batuta los que se encuentran posteriores a ellos.
Con respecto a las estructuras vasculares, hay que tener en cuenta que hay diferencias histológicas, como se mencionó la semana pasada. Estas van a estar determinadas principalmente. Las arterias tienen 3 capas, igual que las venas, que son una túnica interna, media y adventicia. En la media, las arterias van a tener fibras musculares y elásticas, que van a permitir ser más complacientes y retornar a su punto de origen o normalidad. En cambio, las venas no tienen estas fibras o no tienen tantas fibras elásticas, lo que permite que sí se pueden distender, pero no retornan a su normalidad. La otra diferencia es que las venas tienen unas válvulas que no permiten que la sangre haga un efecto de flujo retrógrado. En cambio, los capilares es una presentación histológica más simple, solamente está revestido de endotelio que permite el intercambio de las sustancias o de los componentes químicos mucho más fácilmente. Con respecto a si hemos mencionado a la parte de la regulación nerviosa, sabemos que el corazón, aparte de tener ello, también funciona a través del sistema parasimpático y simpático. El simpático tiene un efecto estimulante con respecto a la frecuencia cardíaca y la actividad del parasimpático tiene un efecto inhibitorio. Esos también van a tener un efecto sobre la región vascular. El sistema simpático, la noradrenalina, hace un efecto de vasoconstricción a nivel de los vasos sanguíneos. En cambio, la acetilcolina hace un efecto de vasodilatación relacionado o influenciando a las fibras musculares esqueléticas. Con respecto a la inervación cardíaca por los impulsos del sistema nervioso simpático al corazón, van a haber efectos de estimulación a nivel de la frecuencia cardíaca. Este es conocido como un efecto positivo cronotópico. En cambio, si hubiera un efecto a nivel de la transmisión del tejido conductor, va a ser un efecto dromotrópico, va a aumentar la velocidad de transmisión. Y un aumento de la contractibilidad que aumente la fuerza de contracción va a ser un efecto inotrópico. ¿Por qué es importante saber esto? ¿Por qué lo voy a tener que saberlo? Ciertos medicamentos hacen efectos especiales, aunque la amiodarona va a hacer un efecto similar en los 3. Tanto es un efecto cronotrópico positivo, dromotrópico positivo y inotrópico positivo. Los impulsos de las fibras vagales hacen un efecto de disminución a nivel de la frecuencia cardíaca. Para tal sentido, el masaje carotidio o la maniobra de Valsalva en escenarios de taquicardia hacen que las frecuencias cardíacas disminuyan por un efecto de impulsos vagales. Hay que tener en cuenta que esto va a ir hacia el canal medular, específicamente hacia las astas anteriores, las cuales van a responder a través de su ganglio o su cadena preganglionar, generando una cadena de respuesta inmediata a través del nervio simpático cardíaco, generando una disminución con respecto a disminución de la frecuencia cardíaca. Ahora, hemos visto los receptores autónomos, los efectos del sistema nervioso. Vamos a ver con respecto a los receptores relacionados a presión. Debemos tener en cuenta que hay receptores en los cuales cuando hay una distensión de las capas relacionadas a las arterias van a generar un efecto de regulación. Específicamente en aquellas pacientes en las cuales han aumentado la presión arterial, esto va a generar que el tallo encefálico lo reconozca, haga una disminución de la frecuencia cardíaca y esta disminución de la frecuencia cardíaca también va a ser una disminución de la presión arterial. El tallo encefálico, al disminuir la frecuencia cardíaca, también va a influenciar el volumen latido. Y esto también va a generar que el diámetro vascular va a verse alterado. Al verse alterado, más aumentado, la presión arterial va a decaer. Entonces también hace un efecto de disminución a nivel de la presión arterial. Debemos de tener en cuenta que los vasoreceptores o los receptores de presión están situados a nivel del seno carotidio, del callado aórtico. Y estos vigilan, la sección de la circulación arterial. Son los responsables de censar el estiramiento de las paredes, tanto de la región vascular como de la región cardíaca. Se estimulan por distensión de las estructuras de las cuales se localizan.
Con respecto a los receptores del seno carotidio, se encuentran en la bifurcación de la arteria carótida externa y la carótida interna. Van a sensar a través de la inervación del nervio, del noveno nervio, y van a tener su efecto propiamente a través del nervio vago. Ahora, con respecto a los receptores de presión del callado aórtico, estos netamente tienen una fibra aferente por el vago y eferente por el vago. Con respecto al aumento de la descarga de los varoreceptores, inhiben la descarga tónica del nervio simpático y excitan los nervios vagales del corazón. Se genera un proceso de dilatación, venodilatación, caída de la presión sanguínea, un proceso de bradicardia disminuyendo la frecuencia cardíaca y un descenso del gasto cardíaco. Entonces, para tal sentido, aquí podemos observar que los varoreceptores que se encuentran en la bifurcación de la arteria carótida interna y externa van a tener sus fibras aferentes a través del nervio glosofaringeo o el noveno par craneal hacia lo que viene a ser la parte central de la región, de la región pontínea cerebral. Ahora, este también va a tener sus fibras aferentes, las cuales van a ser sensadas a través del nervio vago, que van a recoger los estímulos del receptor, de los receptores de presión del callado aórtico. Van situados en ese lugar mismo. Sus fibras eferentes de respuesta van a ser por el nervio vago y van a ir principalmente al nodo sinoauricular o al nodo auriculoventricular para poder disminuir la frecuencia cardíaca y tener el efecto de cronotrópico inotrópico negativo. Ahora, con respecto a lo que estamos mencionando, esto va a estar frente a lo que es a la estimulación del nervio eferente hacia la médula oblonga, hacia el canal espinal, específicamente llegar hacia la cadena preganglionar, hacer sus fibras eferentes, otra vez hasta el nodo sinoauricular y el nodo auriculoventricular, para poder hacer un efecto simpático, generando una aceleración del sistema cardíaco, de la frecuencia cardíaca, si es que lo necesitase. A ver, antes de pasar eso, ¿alguna consulta o pregunta con respecto a ello de lo que estamos hablando de la mediación de los estímulos simpáticos y parasimpáticos? ¿Qué nervios intervienen? ¿Qué es el glosofaringio y el vago? ¿Y la cadena preganglionar? Ahora, una consulta. En la parte donde dice volumen. Disculpe, no le he escuchado muy bien. ¿Ahí me escucha, profesor? Ahora sí, un poco mejor, dígame. No entendí bien. Justamente en la parte dice sobre volumen latido. ¿Eso me lo podría explicar, por favor? Volumen latido, a ver. ¿Este es lo que usted refiere? Sí, doctor. Lo que sucede es que, como les menciono, la región de los varoreceptores sensan principalmente por distensión de la pared de las arterias. Si se ven sensando que hay una mayor distensión, puede ser por dos cosas. Ha habido un aumento de la tensión o ha habido mayor volumen que están movilizando. Si es que es por aumento de volumen, el tallo encefálico lo sensa, lo encuentra y hace un proceso a nivel del volumen. ¿Cómo puede variar el volumen? El volumen lo varía bajo tres condiciones. Disminuye el volumen circundante generando mayor diuresis. Altera el diámetro de las regiones vasculares, generando una mayor redistribución del volumen. Y lo otro es alterando con respecto a la frecuencia cardíaca. Si alteras la frecuencia cardíaca, vas a modificar los volúmenes. Más frecuencia, menos volumen. Menos frecuencia, necesitas mover más volúmenes. Entonces, si el varoreceptor capta que es por alteración de la frecuencia cardíaca, va a disminuir la frecuencia cardíaca, pero va a aumentar el volumen. Si es por volumen, disminuye el volumen, aumenta la frecuencia cardíaca. El diámetro vascular o el diámetro de los componentes vasculares, claro, está bien, van a alterarse. Si necesitas manejar menos volumen, lo que va a hacer es hacer contracción de los diámetros. Si necesitas manejar más volúmenes, haces dilatación, vasodilatación, para que puedan entrar más volúmenes. Eso es como responde el varoreceptor frente a ese escenario.
Y bajo estas alternativas es como lo va a generar la operacionalidad para alterar la presión o el sensor de los varoreceptores propiamente a nivel del callado aórtico y del seno carotídeo. Espero haber despejado su consulta o todavía hay ciertas dudas. Parte sí, sí, doctor. Quería saber, porque me había perdido en el tema de sobre el aumento de frecuencia cardíaca con relación a menos cantidad de volumen, ¿no? En ese punto sí. Correcto. Pero sí se llegó a entender, ¿verdad? Sí, profesor, en parte. Correcto, muchísimas gracias. Entonces, no hay ninguna otra duda o consulta, ¿verdad? Continuemos. Entonces, hablemos con respecto a efectos localizados a nivel vascular. Hay efectos que pueden, o hay moléculas o sustancias que hagan un efecto de vasodilatación o vasoconstricción. Los metabolitos de los vasos que generan un efecto vasodilatación van a ser el descenso de la presión de oxígeno, va a haber una presencia con respecto a las hidrogeniones o al pH, un aumento de la presencia de dióxido de carbono. Si hay mayor dióxido de carbono, hay más acidosis, hay menos pH. La osmolaridad también, si está aumentada, va a generar un efecto de vasodilatación. El aumento de la temperatura, como un medio para perder temperatura, se genera un efecto vasodilatador. El potasio también hace un efecto de vasodilatación. El lactato, en escenarios de sepsis, hace efectos de vasodilatación. Y la histamina, que es la presentación cuando hay laceración o daño de tejido tisular, hace un efecto de vasodilatación. En cambio, lo que son procesos de vasoconstricción o disminución de la luz a nivel vascular se debe a áreas en las cuales vamos a ver que las venas están lesionadas y se van a constreñir. El descenso de la temperatura. Las áreas y las arterias y las arteriolas lesionadas se constriñen con fuerza. Se deben en parte a la liberación local de serotonina. Y también con respecto a esto es por exposición a nivel de las plaquetas, que va a generar una adherencia de la pared vascular. Hablemos ahora con respecto a lo que es la región de las sustancias secretadas por el endotelio frente a lesiones. Las células endoteliales constituyen un tejido grande e importante y la presencia de moléculas en el escenario de algún daño endotelial van a ser las prostaglandinas, las cuales generan un efecto de inhibición de la agregación plaquetaria y de la vasodilatación. Los tromboxanos, que son por la presentación de las plaquetas, promueven un factor de agregación plaquetaria y un efecto de vasodilatación. El óxido nítrico también va a generar este efecto, en la cual va a generar efectos de vasodilatación. Y las endotelinas va a generar un efecto de vasoconstricción. Ahora, hablemos específicamente del ciclo cardíaco y del electrocardiograma. Como se mencionó, toda actividad motora física está precedida por una actividad eléctrica. Entonces, debemos de saber que la onda P está relacionada a la fase auricular. Y el complejo QRS y la onda T están relacionadas al efecto ventricular. La despolarización de las aurículas, que es el proceso antes de la contracción auricular, están mediadas por lo que son las ondas P. El complejo QRS, que es la despolarización ventricular, que es la contracción ventricular, es la interpretación del complejo QRS. Y la repolarización, que es la relajación del ventrículo, es la onda T. ¿Por qué no podemos ver la relajación de la región auricular? Porque está tapada, camuflada por el complejo QRS. Entonces, vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos mencionado. Y vamos desde las fases más simples, más sencillas. A ver, un momento que me ayude el cursor, por favor. Espero que sí. Se llega a ver el cursor, ¿verdad? ¿O lo pongo de otra manera? ¿Sí se ve el cursor? Por favor, alguien que me pueda confirmar. Sí se ve el cursor. Sí se ve, profesor. Correcto. Entonces, vayamos propiamente desde presiones, ¿correcto? Hemos mencionado que vamos a hablar de las partes
ventriculares. No sé si me siguen. Aquí tenemos la parte ventricular, en la cual la sangre va a ir llegando después de realizarse la sístole auricular, va haciéndose el llenado ventricular, hasta poder determinar, nuevamente donde el cursor, hasta poder determinar el fin de la fase diastólica ventricular, que es la sístole auricular, y se va a realizar el proceso de la contracción isovolumétrica. Durante el proceso de la contracción isovolumétrica, va a ir aumentando la presión hasta que se realice la apertura. Aquí podemos ver la apertura de la válvula aórtica. Estamos hablando del lado izquierdo. Una vez que se realice la apertura de la válvula aórtica, lo que va a suceder es que ese volumen del ventrículo izquierdo pasa a la arteria aorta. Entonces, acá tenemos dos cosas. En la parte ventricular va a ir disminuyendo la presión. ¿Por qué va a ir, la presión no, el volumen, perdón? ¿Por qué va a ir disminuyendo el volumen? Porque el volumen ventricular va a pasar hacia la arteria aorta, y ahora lo vamos a ver en la otra imagen. Esto va a ir disminuyendo hasta llegar, ¿cuánto volumen queda al final del proceso sistólico en la región ventricular? ¿Se acuerdan? 50. 50 mililitros, ¿verdad? Sí. 50. Ahí es donde hace el proceso del final de la sístole. Y reinicia nuevamente a realizarse el proceso del llenado ventricular. Ahí hemos terminado la parte ventricular. Vamos a la aorta. ¿Se acuerdan que estaba aumentando la presión ventricular? Se apertura. Miren, acá la parte de la aorta, la gráfica de la presión de la aorta, nunca cae a cero. Siempre solamente es hasta el cierre. ¿Con cuánto de presión se abría la aorta? ¿Se acuerdan? 80. 80. Acá tenemos, mira, el 90 está acá arriba. Acá se apertura. Se apertura, se llena, se llena, se llena, te llena de más presión. ¿Por qué? Porque la arteria aorta sigue recibiendo. ¿Recuerdan cuánto es lo máximo que hacía de fuerza el ventrículo? ¿Cuánto de presión daba el ventrículo a la aorta? 130 milímetros de mercurio. 130. 120 milímetros de mercurio. Y esa es la presión sistólica. Aquí es el tope. Y ya llegó a distenderse tanto la arteria de la aorta que intenta regresar a lo normal, a lo básico. Y aquí vemos que después de haber llegado a los 120 empieza a bajar. Y cuando ya llega a tener menos de esta presión, se realiza se realiza el cerrado de la arteria aorta. Y va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque la sangre va a ir propulsándose unidireccional desde la aorta hasta las regiones distales. Entonces, por tal sentido, me olvido que no está aquí, por tal sentido, va disminuyendo la presión hasta que nuevamente vuelva a tener una elevación por parte de la contracción ventricular y permita la apertura de la válvula aórtica y otra vez vuelva a llenarse de sangre la arteria aorta. Veamos, ya hemos visto volúmenes, ya hemos visto presión de la aorta. Ahora veamos con respecto a la presión ventricular. Se hace el llenado y aquí, cuando ya se hace el cierre tanto de las válvulas auriculoventriculares y semilunares, se realiza la primera fase, que es la fase de la contracción isovolumétrica, ¿verdad? Y aquí miren cómo sube inmediatamente hasta tener más de 80 milímetros de mercurio. ¿Qué sucede a los 80 milímetros de mercurio? Se apertura la válvula aórtica. Al aperturarse la válvula aórtica va a ir aumentando hasta llegar a los 120 milímetros de mercurio, que es lo que ofrece el ventrículo izquierdo para poder propulsar la sangre del ventrículo izquierdo hacia la región de la arteria aorta. Y posteriormente va a ir va a ir disminuyendo hasta que se produzca el cerrado primero de la arteria, de la válvula aórtica. Pero también aquí vamos a ver que va a generarse la apertura de la válvula mitral, cuando este va a llegar a un valor menor a los 30 milímetros de mercurio. ¿Con qué finalidad va a ser esto? Que empiece a haber un llenado ventricular. Entonces, ya hemos visto presión en la aorta, hemos visto presión en la región ventricular, hemos visto volumen ventricular.
Veamos por último lo que son presiones auriculares. Aquí se está realizando el proceso de la sístole auricular. Miren la imagen, miren esta gráfica. Imagen, gráfica. Se está produciendo la sístole auricular, en la cual vamos a ver que hay un aumento de la presión a nivel de las aurículas para propiciar que la porción de sangre que se va a quedar en las aurículas pase totalmente hacia la región ventricular. Se realiza el cierre de la válvula mitral para evitar el flujo retrógrado. Desciende porque ya no hay más volumen y ya estás en la fase diastólica con respecto a la fase auricular, permitiendo que llegue más sangre. Y esto va a generar que vaya a ir aumentando conforme se va distendiendo y empiece la parte de la sístole auricular, va a generar otra vez que vaya aumentando hasta que se genere por sí la parte de la apertura de las válvulas mitrales para poder permitir el pase de la sangre de la aurícula hacia la región ventricular. Entonces, ya hemos visto presión aórtica, presión ventricular, presión auricular, volumen ventricular. Veamos con respecto a los sonidos. Y dijimos, los sonidos cardíacos son el cierre de las válvulas. El primer sonido está correspondiente al cierre de la válvula mitral. El segundo sonido, bueno, no solamente de la válvula mitral, sino también es de la válvula aurículo-ventricular. Con respecto al segundo sonido, también es el cierre. ¿Pero de qué? De las válvulas semilunares. Tenemos a la aórtica y a la pulmonar. Entonces, ya hemos visto presiones, sonidos y volúmenes. Ahora vamos a la parte eléctrica. Antes de que se realice el proceso de la contracción auricular, está mediado la parte eléctrica, que es la onda P. Y antes de realizarse el proceso mecánico de la contractibilidad ventricular, se realiza la actividad eléctrica del complejo QRS. Y la recuperación de esta actividad, que va a ser la relajación del ventrículo, va a estar determinada por la onda T. ¿Por qué no se ve el proceso de la repolarización, perdón, con respecto a las aurículas? Porque está camuflada dentro del complejo QRS. Entonces, eso sería el cuadro resumen de todo lo que es fisiología del sistema cardiovascular. Volúmenes, presiones y la actividad eléctrica dentro del sistema de conducción cardíaco. Aquí tenemos otra gráfica que está más a detalle, que me gustaría que ustedes lo revisaran, lo vieran para poder tenerlo en mente cuando mencionemos la parte de fisiopatología del sistema cardiovascular. Vamos a hacer un pequeño recordaris. Vamos ahora desde donde hemos terminado. ¿Se acuerdan? La onda P es una actividad eléctrica que posteriormente va a dar la contracción auricular. El complejo QRS va a ser la despolarización de las regiones ventriculares que posteriormente va a dar la contracción ventricular. Y la onda T es la despolarización, la repolarización de las regiones ventriculares. Aquí vamos a ver la fase sistólica de las aurículas, la parte de la contracción isovolumétrica y la expulsión rápida y reducida, conjuntamente con la relajación. ¿Alguna duda o consulta hasta el momento? Doctor, buenas noches. Le habla Ángel Jean-Pierre Moni Rojas. Muy buenas noches, caballero. Una consulta, la verdad me ha estado como que una pregunta en la cabeza, o sea, si se llegase a digamos, ¿no? La palabra a malograr o obstruir alguna de las válvulas, cualquiera de las válvulas, ¿qué ocasionaría en el sistema circulatorio? Bueno, obstruir tal cual no obstruye. No hay forma de que la válvula aurículo ventricular
se obstruya totalmente, que no permite el pasaje de sangre, porque si no hubiera pasaje de sangre, el volumen que se va a inyectar va a ser cero. Si fuera de ese caso, entonces no hay perfusión tanto a nivel cardíaco, no hay perfusión cerebral, sería muerte por un grado de restricción con respecto a la sangre y a la oxigenación. Pero hay patologías que sí disminuyen el riego, la perfusión. Puede ser producto de una trombosis, de un trombo bacteriano que haga un efecto de insuficiencia o estenosis a nivel de la válvula aórtico-pulmonar. Disminuye el volumen de eyección, al disminuir el volumen de eyección, disminuye la fracción de eyección, menos fracción de eyección, pueden haber cuadros de síncope, lipotimia, desmayos, convulsiones, si es que estamos hablando de repente del sistema mayor, de la circulación mayor. Entendido, doctor. Correcto. Entonces, eso sería con respecto a la parte de la pregunta. Esto con respecto también a la clase del día de hoy sería todo. Si hubiera alguna consulta o pregunta, sino para dar por concluido la sesión del día de hoy. Doctor, buenas noches. Bueno, una consulta. Quizás usted nos podría facilitar algún material para profundizar el tema que hemos avanzado el día de hoy. ¿En qué sentido material? ¿Libros? Sí, libros, PDFs, ¿no? Si es que nos podría facilitar. El libro de base en sí, en mi apreciación propia, a mí me gusta para fisiología, me gusta el Guyton. El problema del Guyton que es un libro bien denso. Subirlo en formato digital es un poco difícil porque el Drive ya no va a tolerar tantos libros que tengo. Voy a intentar crear un nuevo Drive, ver si lo puedo subir los libros de semiología y de fisiología para que lo puedan tener, o en su defecto me tomaré un poquito de tiempo y revisaré a ver si encuentro algún resumen con buena explicación y les cuelgo el link para que lo puedan observar o leer. Si Muchas es gracias, doctor. correcto, no tiene de qué, estamos para poderles apoyar. Entonces, les agradezco bastante su participación. Que tengan muy buenas noches, a menos que hubiera alguna otra pregunta. Ya damos por concluido la sesión del día de hoy. Doctor, una consulta. Yo no tuve chance para poder ingresar a la charla de las 5:30 y 7 de la noche. ¿Correcto? ¿Cómo podría volverlo? El video, ¿dónde lo van a tener para poder revisar? Hasta donde yo estaba entendido, si me permite un momento, voy a ver a través del Facebook. Creo que está colgado en el Facebook, en el mismo donde están ahora las clases. Pero a ver, déjeme confirmar un momento, por favor. Ok. No estoy seguro. Pantalla completa. Sí, La de las está. 5:30. Sí, La de las 5:30 y 7 es lo que corresponde al grupo 2, o sea, el de los domingos. Sí, las clases que el día de hoy se han dictado y que están en su página de Facebook o el fanpage del instituto, solamente son de los domingos, no hay de otros días. Ya, pero eso corresponde porque nosotros teníamos que ingresar a las 8, pero sin embargo ha habido charlas a las 5:30 y 7, ¿verdad? Claro, lo que sucede es que ustedes ya están en el módulo de fisiología. El grupo anterior que ha tenido desde las 7 a las 8:30, si no me equivoco, es con respecto a otro grupo que comenzó y que actualmente están con respecto a anatomía del sistema cardiovascular. Están un poco atrás de ustedes. No, mi pregunta es, al grupo de los domingos, que somos el grupo 2, del horario de las 8, también le competía ingresar a las clases de 5:30 y 7. En sí esa clase es como una adicional, porque me pidieron que dicte con respecto a historia clínica, por lo que ustedes habían solicitado. Ok, ya. Pero hoy, ¿por qué ingresamos entonces a las 8:30 cuando se tenía que ingresar a las 8?
porque como habían solicitado la clase de Ok, diseño clínica, se ha corrido un poco nada más. ok, ya, eso es ese punto quería aclarar porque estaba en duda. No Ok, se muchas preocupe. gracias, doctor. Muchas gracias a usted. ¿Alguna otra consulta o pregunta por parte de los participantes? Si no, ya daríamos por concluido la sesión. Sí, doctor, buenas noches. Mi nombre es Eliud García. Solamente una pregunta. Ya veo que ya se han reorganizado los horarios. Ahora, como esto ha estado anteriormente los horarios todo complicados, ¿hay evaluación? ¿No hay evaluación todavía? Según me comentó el grupo del instituto, no han estado viendo las evaluaciones, eso jugaría a su favor. Están teniendo un puntaje total, las evaluaciones lo van a ellos manejar. Intenté ver de qué manera podíamos hacerlo, pero eso ya es más por parte de calidad educativa. Ah, Entonces, correcto. ellos son los que se van a poner en contacto con ustedes a través del link de Drive o otros links, creo que para poder hacer sus evaluaciones. Correcto. Ya, doctor. Yo lo voy a escribir para que me pueda facilitar el drive donde están los materiales para hacer lectura. ¿Está bien? Correcto, no, en sí no es necesario que me escriban directamente a mi WhatsApp personal. Yo con gusto lo respondo, pero de todas maneras, para que todos, tanto ustedes, el grupo de 6 a 8, de 8 a 10 y el grupo que ya está avanzado en el módulo 4, voy a subir al Drive. Ustedes van a tener acceso tanto igual que los otros. Yo solamente voy a escribir que ya está tal cosa y en tal lugar. Pero si ustedes me escriben con puntualidad, yo le pongo el Drive o el link donde va a estar. Correcto. Muchas gracias, doctor. No se preocupe, gracias a usted. De todas maneras, para responder buenas noches, la consulta del compañero Leo García, el link del Drive está en el grupo de descripción de WhatsApp. Ahí están los dos links. Gracias, compañero. Ahí lo voy a chequear. Muchísimas gracias, chicos. Entonces, si hubiera alguna otra consulta o pregunta, si no, lo damos por concluido, o si de repente desean hacer algún comentario al chat personal del WhatsApp, con gusto les respondo con posterioridad. Entonces, creo que eso sería todo. Les agradezco su participación. Dios los bendiga, los cuide un montón. Que tengan un buen inicio de semana que ahora se viene. Cuídense bastante, chicos. Mantengan la guardia alta, la prevención. Sé que se acercan fiestas, momentos en los que queremos de repente reunirnos con la familia, con los amigos, pero todavía no salimos de esta pandemia. Así que tengan cuidado, extremen cuidado. Estamos frente a esta nueva variación del virus, así que hay que tener bastante cuidado, por favor. Doctor, justo le iba a preguntar eso. Clase 24 y 31 no va a haber, ¿verdad? Porque cae el viernes. Déjeme confirmar con el ingeniero, porque eso también es una pregunta que yo le quiero hacer. Si me dice que sí, supongo que no va a haber ningún inconveniente, o si fuera no, vamos a ver si se va a reprogramar o ya está dentro del calendario. Eso todavía no me lo han mencionado. Seguramente va a ser reprogramar, porque pues ahora la gente está guasqueando, creo. Sí, pero bueno, no sé, eso ya depende del cronograma que maneja el instituto. Yo desconozco un poco de eso. Lo otro, doctor, después de esto, ya viene lo que es electrocardiograma, ¿verdad? En sí, después de esto viene lo que es fisiopato. Ahora hemos visto lo normal. Vamos a ver lo anormal. Y después de lo anormal, vamos a ver una sesión de electrocardiograma. Y como para adelantarles un poco, estudien el PPT o el PDF que tienen de electrocardiograma, porque cuando a ustedes les toque el electrocardiograma, ese PDF va a salir de ese drive y voy a poner uno nuevo, porque he encontrado nuevas cosas que voy a nutrir el PPT para su beneficio de ustedes, para que tengan más cosas. Entendido, muchísimas gracias. Feliz noche. Doctor, pero en el mes de febrero al grupo regular, grupo 2, que somos nosotros, no nos afectaría las fiestas porque como solamente son solo los domingos, el próximo domingo es 19 y el siguiente es el 26. O sea, no nos afectaría. Porque el compañero hablaba del 24 o algo así. Claro, lo que sucede, supongo, es que acá también debe haber invitados con respecto al grupo regular
de los lunes, miércoles, viernes y sábado. A eso de repente. Ok, ya doctor, gracias. Hasta No se luego. preocupe. Que tengan muy buenas noches. ¿Alguna otra pregunta? Con el pavo. Correcto. Entonces, creo que no hay ninguna otra consulta. Les agradezco, chicos. Cuídense bastante. Nuevamente, la sugerencia, bastante cuidado. La guardia en alta, todavía no salimos de esta pandemia. Por favor, extremen cuidados. Estamos con la Omicron. Con la variante Omicron. Entonces, chicos, un fuerte abrazo a la Gracias, distancia doctor. a todos. Hasta luego. Que tengan muy buenas noches. Muy buenas Gracias, noches, doctor. doctor. Muchas gracias por todo. Bueno, Gracias doctor. a todos ustedes. Gracias, doctor. Gracias a todos ustedes, me dije.